Listo. Bueno, muy bien, acá tenemos una gráfica en la cual nos piden hacer una interpretación y completar una serie de preguntas que nos hacen acá. Primero nos preguntan por el dominio de esta función. Bueno, el dominio es todo lo que esté definido sobre el eje X de mi función. Es decir, el dominio está definido desde el -14, como se nota acá. Acá empieza y se mide sobre el eje Y, hasta el -8, pero el -8 no lo toma porque acá hay un hueco. Y luego acá hay un salto y arranca nuevamente el dominio desde el -6, punto y coma, acá sigue, hasta el 15, que ahí también lo toma, así que ese sería el dominio de mi función. Muy bien, la imagen se mide en Y. La imagen hay que ver el menor valor que toma esta función, que como podemos observar acá, esto es -2, -4, -6. El menor valor que toma es el -6. Por lo tanto, la imagen va a ir desde el -6, que lo toma este valor, y el máximo valor que toma es este. Es el 8. Desde el menor valor que tome hasta el máximo, ese va a ser la imagen de nuestra función. Acá hay intervalos donde crece. ¿Dónde crece la función? Bueno, le vamos a poner intervalos de crecimiento. Mi función empieza a crecer acá, está en -14, en -14 y crece hasta -12. ¿Hay otros lugares donde crece? Sí, hay otros lugares. Crece desde el -6, crece hasta el 0. Siempre lo medimos en X eso. ¿Y hay otro lugar donde crece? Sí, desde el 8, esto sería 8, 10, 12. Así que crece, esto se puede poner unión o punto y coma igual. Crece entonces desde el 8, dijimos, hasta el 12. Es decir, de acá, de 8 a 12 crece esto y se mide sobre el eje X. Y crece 12 desde el 13 al 15. Desde el 13 al 15. Ahí crece esto, ¿sí? Esos son los intervalos de crecimiento. Y ahora nos están pidiendo dónde decrece nuestra función. Bueno, a eso le vamos a llamar ID, intervalo de decrecimiento. Acá crece, acá se mantiene constante, acá crece, uy, acá decrece, mira. ¿Desde dónde decrece? Bueno, decrece desde el 0, porque acá decrece y todo esto se mide en X, decrece, hasta el 8. Lo voy a poner con paréntesis porque este lo había tomado en el conjunto de crecimiento. Igual esto puedo ponerlo todo con paréntesis si no me piden mucha precisión, excepto como acá que me están mostrando que acá lo toma, que acá no lo toma. Decrece de 0 al 8. ¿Y hay otro lugar donde decrece? Sí, desde acá decrece, ¿eh? Decrece desde el 11, decrece desde el 11 hasta el 13. Ahí decrece. Todo esto que decrece uno lo mide acá, lo mide en el eje X. Eso se mide en el eje X. Y los intervalos donde es constante, le vamos a poner IC. No, IC porque se va a hacer como el decrecimiento, así que I constante, abreviado. ¿Dónde es constante? Bueno, mire, es constante desde el -12, punto y coma, hasta el -8, pero el -8 no lo toma. Y hay otro lado donde sea constante la función. Vengo acá, es constante, crece, decrece. No, no hay más. ¿Y dónde está el intervalo de positividad? Bueno, esto C+ es conjunto de positividad. Eso va a ser un intervalo donde mi función es positiva. Mi función va a ser positiva todo lo que esté por arriba del eje X. Es decir, este es mi eje X. Todo lo que esté por arriba de eso va a ser la positividad y todo lo que esté por debajo va a ser la negatividad. Es decir, que el conjunto de positividad va a ser desde este valor de acá, ¿sí? Voy a sacar esa línea roja que marqué para que se vea bien esto. Esto es -11, ¿ves? Desde acá, desde el -11, todo esto es positivo
hasta el menos 8, el primer intervalo de positividad. Digo, esto es positivo desde el menos 11. Sí, vengo acá y digo, bueno, esto es positivo desde el menos 11 ¿hasta dónde? Hasta el menos 8. Y luego, ¿dónde más es positivo? Acá me muestra un hueco, ¿eh? Bueno, en realidad todas las raíces me las está mostrando así, no sé si es por el gráfico o si es un hueco o para que se note que son los ceros de la función, ¿sí? Porque si fuera así, el dominio iría desde acá hasta acá sin tomarlo, unión de acá hasta acá sin tomarlo, y esto sería muy, muy engorroso en realidad, no tendría mucho sentido hacer eso. Bueno, el conjunto de positividad acá es desde menos 11 hasta menos 8, y luego desde menos 4 es positiva mi función, ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta el 4 es positiva. ¿Y hay más positividad? Sí. Todo lo que esté por arriba, todo lo que esté por arriba, todo esto que estoy marcando así, es la positividad de mi función. ¿Ves? Todo eso. ¿Y dónde se mide? Se mide sobre el eje X. Esto es de menos 4 a 4. Muy bien. ¿Y hay otro tramo? Sí. Desde acá, desde el 11 hasta el 13. Y después, bueno, o directamente, como esto sigue positivo, desde el 11 al 15, directamente ahí lo pongo en un solo intervalo y digo, porque esto es desde el 11 al 13 y del 13 al 15, pero es todo positivo, no pasa nada por abajo, entonces esa es positividad. Y todo esto se mide en el eje X. Eso es lo importante, darse cuenta dónde se miden esas cosas. Luego, por abajo del eje X está la negatividad. Es decir, negatividad es esto. Acá tengo negatividad, acá tengo negatividad, acá tengo negatividad. Eso va a ser mi negatividad. Es decir, negatividad tengo desde el menos 14 hasta el menos 11. Hasta ahí tengo negatividad. Luego, ¿dónde más tengo negatividad? Bueno, tengo negatividad desde acá, desde el menos 6, desde el menos 6 hasta el menos 4. Ahí tengo negatividad. ¿Y dónde más tenés negatividad? Tengo negatividad desde el 4, esto es 4, 6, 8, 10. Así que tengo desde el 4 hasta el 10 tengo negatividad. Y no tengo más negatividad, ¿ves? Porque es todo lo que está por debajo del eje X. Eso es la negatividad. Esto también, si no es muy exigente, como les decía, si lo toma o no lo toma, directamente esto se puede hacer todo con paréntesis. Muchos libros lo hacen así. Y si no, si uno quiere más precisión, en la positividad tomo los valores, pero después la negatividad no los tomo. Cuando ve como acá, por ejemplo, positividad desde menos 4 a 4, yo marco un intervalo así. Positividad desde el menos 4 punto y coma hasta el 4. Y si después tengo que hacer, este es positividad. Si después tengo que hacer negatividad desde este 4, entonces no lo voy a tomar al 4 porque ya estaba participando de la positividad. Entonces la negatividad no lo debería poner, ¿no? Sería desde el menos 4, desde el 4, perdón, hasta acá, hasta el 10, que es lo que puse acá, en realidad. De 4 a 10 es lo mismo, ¿sí? Estaba mostrando eso por separado nada más. Bueno, ceros o raíces de la función, que también la profe los pone como un conjunto sub x, y esto lo tiene que escribir entre llaves si lo escribo como número. Una de esas raíces sería este menos 13, coma, otra raíz es este menos 4, coma, otra raíz sería este 4, otra raíz sería este 10, y 10 y este que era 13, coma 13. Ese es el conjunto de ceros o de raíces de mi función. La ordenada al origen es siempre el valor que va a cruzar al eje Y. ¿Dónde va a cruzar al eje Y? Ese va a ser un solo valor que lo va a cruzar, porque si lo cruzara más veces no sería función. Entonces lo escribo como un punto, 0, punto y coma, y donde lo corta, que es en 4. O
si lo quiero escribir como CI, esto tendría que ir entre llaves y tendría que estar el número 4 solo entre llaves. Eso sería un análisis de esta función. Entonces, acá lo que vamos a aclarar es dónde se miden las cosas para que esto nos quede bien. ¿Dónde mido esto? ¿Dónde lo mido? ¿En qué eje lo mido, profe? Bueno, esto se mide. El dominio en el eje X, ¿sí? En el eje X. La imagen en el eje Y, en el eje vertical. Este es el eje horizontal. El crecimiento en X, el decrecimiento en X, constante en X. El conjunto de positividad en X, el conjunto de negatividad en X. Siempre estamos midiendo así. Los ceros están en X y la ordenada está en Y, ¿sí? En el eje Y. Eso es lo que hay que tener claro. Con eso tienen que hacer bien un gráfico en donde me pidan interpretación de gráfico, me pidan dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento, ¿sí? Intervalos donde es constante, el conjunto de positividad, negatividad, los ceros o raíces de mi función y la ordenada al origen, que va a ser siempre una nada más. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien, vamos a hacer esta interpretación de gráfico. El que está viendo este video, pause el video, lo hace usted y luego revisa a ver cómo nos quedó a nosotros. Muy bien, ya lo hicieron, vengan a revisar. El dominio es todo lo que se mide en X, es decir, el dominio de esta expresión va a ser desde el -10 hasta el 14. No se corta en ningún lado, así que desde el -10 al 14 va a ser el dominio de mi función. Desde el -10, punto y coma, hasta el 14. La imagen es lo que se mide en Y, así que va a ser desde el menor valor que tome, desde el -6 hasta el mayor, que es el 8. Así que la imagen va a ser desde el -6, punto y coma, hasta el 8. Esa va a ser la imagen. Muy bien, los ceros. Los ceros es un conjunto de valores que es donde cortan al eje X, es decir, en 2, en 10 y en 14. Pero en 2, en 10 y en 14. 2, 10, 14. Acá también hay que ver si esto que está bien acá, está hecho, si está hecho así a propósito, el 14 no está definida la función y por lo tanto no sería un cero de la función. Y el dominio de mi función, si eso es un hueco bien, ¿sí? Que tiene la intención de ser un hueco en la función, entonces el dominio sería desde el -10 hasta el 14 sin tomarlo. Y acá este 14 no estaría dentro de los ceros, porque acá sí lo toma, acá sí, y acá si no llega hasta ahí, entonces no puede ser un cero de la función. ¿Sí? Si ese hueco es así, realmente es un hueco, ¿sí? Entonces eso no lo estaría, a ver, sí es un hueco, así que no lo está tomando. Por lo tanto, este no llega hasta el 14, llega hasta cerca del 14, pero se pone entre paréntesis. Y acá directamente lo sacamos de acá, ¿sí? Lo sacaríamos de acá. Bueno, listo. Lo sacamos de ahí. 0 solamente tendríamos el 2 y el 10. Y esto directamente para nosotros el dominio sería este. Porque no lo toma el 14. Así que venimos, listo, lo acomodamos esto, muy bien. El dominio es desde el -10 hasta el 14 sin tomarlo. La imagen es del -6 hasta el 8. El conjunto de 0 es 2, 10 y el 14 no, porque no lo está tomando, así que no lo pongo. La ordenada al origen es un punto, que la puedo escribir o como un punto, como es 2 acá, lo puedo escribir como un punto que sería el 0,2, el punto, 0 para la X, 2 para la Y, o diría sino que en Y igual a 2 tengo mi ordenada al origen, porque este es mi eje Y y este es mi eje X. Intervalo de crecimiento, me dice esto. Bueno, el intervalo de crecimiento para nosotros va a ser intervalo de crecimiento. Mi función crece desde el -10, punto y coma, hasta el -6. ¿Y dónde más crece? Y crece acá, de 8 a 12. Puedo poner punto y coma o unión. De 8 a 12 crece. Bien,
Intervalos de decrecimiento, ID. ¿De dónde crece mi función? Bueno, mi función decrece desde acá, desde el -2, ¿sí? Desde el -2 decrece, y decrece, 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 hasta acá, hasta el 4. Decrece desde el -2 hasta el 4. ¿Y luego dónde más decrece? Del 6 al 8. Decrece del 6 al 8. ¿Y dónde más decrece? Y decrece del 12 al 14. Decrece del 12 al 14. Muy bien. ¿Tengo intervalos donde es constante mi función? Sí, tengo dos intervalos, desde el -6 al -2. Digo, ahí es constante mi función. Entonces digo, ¿dónde es constante? Desde el -6 hasta el -2. Y del 4 al 6. Y del 4 al 6 son los intervalos donde es constante. ¿Hay máximo? Sí, hay un máximo, es un punto el máximo. Es donde la función crece y pasa a decrecer. Es decir, el máximo se encuentra en 12,8. Ahí, en ese punto 12,8, este es un punto. O en i igual a 8, también podría decir, pero esto mejor como un punto directamente. Esto es un punto. El máximo es un punto, ¿sí? El punto máximo. Y el punto mínimo es en 8 menos 6. Es en 8 menos 6. Estos son puntos. Muy bien, positividad. Mi función es positiva desde el -10 hasta el 2. Así que conjunto de positividad, digo que mi función es positiva desde el -10, punto y coma, hasta el 2. ¿Y dónde más positiva? Del 10 al 14. Entonces también desde el 10 al 14. Muy bien. Y negatividad, negatividad es entre el 2 y el 10. Negatividad. Muy bien, ahí estaría un análisis completo de esta función haciendo una interpretación de gráficos. Muy bien, muchas gracias.